Es un gusto saludarles nuevamente. La superconciencia. Todo parece indicar que es en la superconciencia humana donde obra nuestra chispa divina. No obstante, ese espacio se halla fuera de nuestra conciencia, es decir, no somos conscientes de la superconciencia. Es un lugar o un estado de difícil acceso, pero no es imposible de alcanzar. Gracias a la mente y a las dotes de la personalidad donada por el Padre Universal, es que podemos ser conscientes. El ajustador del pensamiento y el ser humano son de naturaleza muy diferente. Por eso no hay un reconocimiento receptivo en los intentos de comunicación. La sustancia donde puede existir una comunicación es en la mente. Pero la mente, digamos que tiene, vamos a llamarle dos niveles. La mente normal humana y la supermente, es decir, la mente superior. El ser humano es consciente en la mente que obra en la materia, pero es muy complicado ascender a los niveles de la superconciencia espiritual. Ahí radica el problema entre creador y criatura. Me refiero al problema de la comunicación. Ahí es donde se vuelve complejo, ya que la parte espiritual que habita en cada uno de nosotros habita en la superconciencia y nosotros solamente en la conciencia. Ese es el problema de la comunicación. No obstante, tanto la personalidad humana y la prepersonalidad divina tiene un relativo contacto en la mente humana. La conciencia humana buscando abrevar de la superconciencia. Una tarea difícil, pero no imposible. Dios morando en nosotros nos escucha. Sabe todo de nosotros. Conoce nuestros problemas, disfruta de nuestros triunfos y se aflige también de nuestras desgracias. Pero nosotros a veces somos un tanto ingratos porque podríamos pasar toda la vida ignorándolo. Para entender el porqué de la dificultad en la comunicación entre dos realidades tan diferentes, debemos recordar que la naturaleza humana es material. Por lo tanto, estamos atados a la poderosa influencia de los circuitos electroquímicos de nuestro cuerpo. No olvide que la mente humana, si bien no es un órgano físico, como el corazón o el cerebro, sí está conectada a los circuitos materiales corporales. Esto significa que los intentos de comunicación del ajustador del pensamiento divino suelen diluirse o perderse en esos circuitos. A veces podemos escuchar un eco débil, muy distante en ese intento de comunicación. En esencia, ese es el problema. ¿Cómo conectar dos realidades tan distantes? Los seres humanos estamos tan atados a los circuitos electroquímicos que colocan una poderosa barrera que impide la comunicación con seres de otros estados de realidad. Nuestro ajustador del pensamiento intenta también un tipo de comunicación en nuestra experiencia onírica. A través de los sueños, ese monitor misterioso o ajustador del pensamiento que nos habita hace todo lo posible por interrumpir nuestro flujo en nuestros sueños e intenta introducir, digamos, en el torrente energético humano anhelos supremos espirituales. Pero generalmente de esos intentos poco o nada llega a nuestra conciencia. Otro problema en la comunicación es que la mente humana y su conciencia produce constantemente ideas y estas ideas parecieran fluir desde lo más profundo de nuestro ser. Eso suele provocar que confundamos esas ideas
con una comunicación divina. De hecho, pues de ahí vienen muchas ideas fanáticas o el surgimiento de supuestos contactados divinos con enormes desviaciones y que a veces suelen ser muy peligrosos. Incluso a partir de esas supuestas comunicaciones con la divinidad es que surgen prácticas religiosas aberrantes o incluso hasta corrientes filosóficas, vamos a llamarle extraviadas. Por tal razón, debemos ser muy prudentes ante las posibles ideas o conceptos surgidos desde nuestro interior, ya que lo más probable es que surjan de nuestro propio intelecto. Una interpretación errónea de posibles mensajes internos puede acabar en fanatismo muy peligroso. Podríamos sentirnos el elegido de Dios cuando lo único que ocurre es un autoengaño psicológico. Pero es muy fácil confundirlo, sobre todo cuando tenemos ese gran deseo de tener una señal divina y a veces lo único que hacemos es recibir nuestros propios mensajes de nuestro subconsciente, surgidos de nuestra propia psique humana. La superconciencia es el lugar donde obra nuestra chispa divina y desde ahí intenta una compleja comunicación. Salvo muy escasas excepciones, el ser humano obra solo en la conciencia. ¿Sí? Difícilmente, seguramente los ha habido en la historia, personas que han logrado llegar a esa superconciencia, pero generalmente los seres humanos estamos ahí solamente en la conciencia. De la conciencia a la superconciencia existe una diminuta separación, pero muy compleja de salvar. La superconciencia es el lugar más elevado al que un ser humano puede aspirar como ser material. La superconciencia es la conciencia de la conciencia. Pero desarrollarla es altamente difícil para seres humanos tan accidentados por los errores del pasado. Tenemos una herencia alterada y disminuida que vuelve complejas las cosas. Debemos recordar que, según el libro azul, el ser humano del presente tiene una genética con poco plasma violeta celestial que Adán y Eva trajeron al planeta. El plasma adánico, por su naturaleza cósmica, fluye por sus circuitos materiales más de una energía más espiritual. Digamos, a diferencia del plasma de los andonitas o de las razas Sangik, que fluye por ellos un plasma animal. Si usted es nuevo en el canal o no ha leído el libro Durantia, pues puede revisar varios vídeos anteriores o leer el libro Durantia para entender quiénes son los andonitas o las razas Sangik o por qué hablo de una raza violeta. Es una historia muy larga como para platicarla ahorita, pero ahí están los videos. La desordenada e incontrolada mezcla racial en el planeta Tierra provocó la creación de organismos materiales atados y dependientes en gran medida a las energías terrenales. Por tal razón, nos es bastante complejo, vamos a llamar, sincronizarnos con las energías cósmicas. ¿Y a qué energías cósmicas me refiero? Pues bueno, en primera instancia a las de nuestro ajustador del pensamiento, que es de naturaleza divina. Entonces, ¿qué hacer para vencer tales deficiencias humanas que nos permita subir a la superconciencia? Sin duda es todo un tema. Y les soy sincero, yo no lo sé con exactitud. Pero de acuerdo a mi experiencia, pues que serán de más de 40 años, yo empecé desde muy chamaco a reflexionar sobre estos temas y por ciertas experiencias que tuve en la infancia, empecé a buscar. 40 años buscando este tipo de respuestas.
Y bueno, también, por supuesto, a la luz de muchas lecturas y pues más recientemente a la luz del Libro Azul. Pues bueno, de acuerdo a esto les puedo platicar algunas cosas. Yo he insistido en algo. La tríada azul o la tríada mágica. Digamos que mi tesis es que si las tres partes de la tríada obran en nuestras vidas y es activada por el amor, entonces podremos vencer con el tiempo y con la insistencia, con la voluntad, podremos vencer el espacio que separa la conciencia de la superconciencia. La tríada tiene muchos nombres. Hay muchas formas de manifestarse. Digamos que la más conocida de esa tríada es ciencia, filosofía y religión. Pero también podemos decir, llamarle la cosa, el significado y el valor. Otra más, cuerpo, mente y espíritu, etc. Hay muchas. El ser humano desarrolla sus vidas en estos tres estados. Cada quien los vive de manera diferente. En la medida que elevamos nuestra capacidad de apreciar valores superiores, en esa medida damos un paso más hacia la superconciencia. La tríada azul en los seres materiales evolutivos es como una espiral. Una espiral. Digamos que es una trenza que se proyecta hacia las estrellas. Es decir, no es estática, sino que evoluciona. Voy a tratar de explicarlo. Ponga mucha atención porque este es un tema fundamental si en verdad usted busca un desarrollo espiritual. En el mundo material tenemos hechos o cosas. Esto incluye, por ejemplo, el mundo mineral, el mundo vegetal y el animal. Es un mundo que obedece a reacciones electroquímicas y también, por supuesto, a pasiones instintivas. Aquí no existen los valores morales. En esta parte del mundo material no existen esos valores que como seres humanos podemos experimentar. Como yo siempre he dicho, el león, si lo encuentra usted en la selva y está hambriento, se lo come, o el cocodrilo. No hay valores morales entre los animales, obviamente tampoco en el mundo mineral ni en el vegetal. Como polo opuesto tenemos las realidades celestiales, un estado de muy elevados valores espirituales. Intermedio a estas dos opuestas realidades tenemos la mente humana. El ser humano comparte muchas cosas de los reinos mineral, vegetal y animal, pero a la vez comparte elementos del mundo espiritual. Es decir, tenemos un cuerpo físico y una chispa divina. A través de la mente logramos rozar levemente las energías materiales y las espirituales. Ambas realidades tienen gran influencia en nuestras vidas. Por nuestra naturaleza, el ser humano busca ascender. No buscamos lo peor, siempre buscamos lo mejor. Por lo tanto, aspiramos a realidades espirituales. Nadie busca parecerse a un chimpancé, más bien nos gustaría parecernos a un ángel. Bueno, pero a veces hay humanos que parecen chimpancés, sobre todo nuestros políticos. Bueno, esa es otra historia. Entonces la mente humana busca de los elementos disponibles en su vida usarlos para un crecimiento. Y pues, la pregunta sería, ¿de qué cosas disponemos? Pues de hechos materiales y de valores espirituales. Y una segunda pregunta sería, ¿y cómo le damos significado a estos hechos y valores? Pues es a través de la mente, a través del discernimiento. Observe cómo siempre se halla presente la tríada azul. Siempre está presente, por eso es importante
cuando analicemos algo de cualquier tema, siempre tenga presente que existen esos tres estados y un buen análisis deberá incluirlos. Ok, el ser humano, a través de todos sus sentidos desarrollados y aún otros no desarrollados, es que puede recibir las impresiones de un mundo material. ¿Cuáles son esas impresiones? Pues son todas nuestras experiencias que recibimos a lo largo de nuestras vidas. Todo lo que observamos, todo lo que sentimos, nuestras emociones agradables y desagradables, todas nuestras tragedias, nuestras conquistas, simplemente todo lo que un ser humano es capaz de experimentar a lo largo de su vida. Todos estos eventos del mundo material son como una masa de hechos que ahora, con nuestras dotes mentales, intentamos digerir a cada momento. Es como un estómago que digiere los alimentos que usted come cada día, como un metabolismo que separa las nutrientes, digamos, de la chatarra o de aquellas cosas que no le son útiles al cuerpo y las tiene que desechar. Igualmente su mente buscará separar los nutritivos valores espirituales de aquellos hechos no espirituales. O quizá más bien debería referirme al hígado humano, que separa las nutrientes y las envía a donde corresponda. Algo similar ocurre con la mente que recibe hechos y busca con ellos discernir su significado cósmico. Busca separar de ellos los valores espirituales, busca distinguirlos, busca reconocerlos. Cuando descubrimos que los hechos percibidos significan algo a través de la experiencia, entonces estos significados nuevos reconocidos se agregan a nuestra escala de valores. Los significados son algo que la experiencia agrega al valor. Lo repito, los significados son algo que la experiencia agrega al valor. A través de estos nuevos significados estamos siendo conscientes de los valores. Les sugiero reflexionar todo esto y observe cómo hechos, significados y valores se entretejen en la mente humana, digamos, a manera de una trenza dorada, y estas tres realidades se proyectan hacia la superconciencia divina. No sé si empieza a verle el sentido de lo que estoy diciendo. Esta tríada mágica se convierte en una espiral cósmica. Primero los hechos, luego el discernimiento mental de esos hechos, luego la apreciación de valores nuevos. De tal forma que cuando vamos nuevamente a la realidad material cotidiana, lo hacemos con un valor agregado. Es decir, la mente que recoge hechos lo hace ahora con una escala de valor superior, digamos, a la del día de ayer. Posee un valor nuevo que le permitirá distinguir en esos hechos la existencia de otros valores superiores. Uno encima de otro. Van posándose uno encima de otro de tal forma que cada vez nos permite ver más claro, más profundo. La mente humana por sí sola no puede distinguir valores. Necesita del andamio cognitivo que la experiencia le otorga. Esta experiencia con la tríada funciona en espiral. Los hechos, los significados y los valores giran en un serpentín infinito. Primero experimentamos, luego discernimos y finalmente valoramos. Luego volvemos a experimentar, pero ahora en un nivel superior. Es decir, lo discernimos con una visión más elevada que la anterior, dado que lo hacemos con valores nuevos que nos permiten a su vez apreciar en esos hechos
valores más elevados. Por eso es que es como una espiral ascendente, va hacia arriba. Así obra la evolución humana. Es una espiral temporoespacial que asciende hacia la perfección divina. O lo podemos ver también como una nave. La chispa divina es el piloto, la mente es la nave y nosotros, nuestra personalidad humana volitiva, es el capitán. Para que esa espiral funcione depende de la voluntad humana. Discernir es un acto volitivo y es el combustible de la nave. Sin voluntad seríamos como una piedra en el desierto. Esa espiral se elevará en la medida que nuestros valores crecen. Cuando ejercitamos la capacidad de discernir a través del ejercicio de la voluntad, entonces elevamos nuestra conciencia de las cosas. En la medida que estos hechos, significados y valores se eleven, sentiremos una necesidad amorosa de servir a nuestros semejantes. Y este acto es un evento maravilloso, ya que cuando logramos tal acción, estamos permitiendo que nuestra chispa divina adquiera expresión de personalidad. Ya que, como usted sabe, la chispa divina que nos habita es prepersonal y se manifiesta en el mundo a través de nuestras determinaciones, a través de nuestras decisiones. Fíjese qué importante es cuando discernimos y todos estos valores que logramos apreciar nos llevan a tomar decisiones, determinaciones firmes para el servicio y el amor a Dios y el servicio a nuestros semejantes. El ejercicio de esa espiral ascendente significa la unión de dos seres tan diferentes a través de una sola voluntad. Esa triuna espiral creciente lleva a la conciencia humana a la superconciencia divina. Cuando esa espiral ha llegado a un muy elevado nivel, habrá una sola voluntad. En consecuencia, una sola entidad. Se produce la fusión del espíritu con el alma humana. Esa es la clave. Hacer de dos voluntades una sola. Lograr la sincronización con la divinidad es alcanzar la superconciencia. Esto es progreso. Esto es evolución. Para activar esa triada espiral ascendente, deberemos partir del amor y adoración de nuestra chispa divina y de tomar la sincera decisión de aceptar su guía. De esto se deriva el amor y el servicio a nuestros semejantes. Y finalmente, deberemos aceptar la ciudadanía cósmica, reconocer nuestras responsabilidades implícitas en un todo universal. En otras palabras, una vez alcanzada la superconciencia, desaparecerán las fronteras. Nuestra morada será el todo universal. Adiós países, adiós fronteras, adiós continentes, adiós nacionalismos. Lo repito, adiós nacionalismos. Todo un tema. Dijo Erich Fromm, entre mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Pero esto definitivamente no aplica a nuestro Padre Universal. A Dios no deberemos conocerlo para amarlo, porque si la condición para amarlo es conocerlo, significaría jamás amarlo, porque estamos infinitamente lejos de conocerlo.
Si la ruta oceánica es conocerle para amarle, navegaríamos a la deriva de la incertidumbre. Nos alejaríamos de la verdad. Lo único que nos puede dar certeza en el océano de la vida es amarle, porque Él, al crearnos, ya nos ha demostrado su amor. El anhelo de ser como Él, de estar con Él, de adorarle, no depende de nuestro grado de perfección o imperfección intelectual. Tales anhelos no se alteran por nuestro precario grado evolutivo. No olvide esto. La nave es nuestra mente. Nuestro ajustador divino es el piloto y nuestra voluntad es el capitán. Pero quien activa este sistema interestelar y le otorga sentido y dirección a los seres humanos de buena voluntad es la chispa divina del amor, el amor del Padre Universal. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.